Soy Jimena Bedoya y les doy la bienvenida a este webinar Actualización en factores de riesgo, tamización y diagnóstico del cáncer de próstata. Para el Instituto Nacional de Cancerología es un placer que estén aquí conectados, que se hayan registrado y estén aquí. Esta es una actividad académica organizada por la Unidad Funcional de Urología del Instituto Nacional de Cancerología y el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer. Hoy vamos a tratar varios temas. ¿Cómo estamos en epidemiología en cáncer de próstata? Los factores de riesgo asociados a este tipo de cáncer, las recomendaciones actuales en tamizaje para el cáncer de próstata y el abordaje diagnóstico del cáncer de próstata. Queremos darle la bienvenida ahora sí a nuestro conferencista de nuestro webinar, que es el doctor David Ruiz Londoño. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, urólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epidemiología de la Universidad CES y es fellow de urología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Le doy la bienvenida, doctor David Ruiz. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este espacio académico. Buenas noches, Jimena. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la presentación, Jimena. Como ya todos saben, soy David Ruiz, fellow de Urología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Realmente el día de hoy vamos a dar un brochazo de qué hay de nuevo en tamizaje en cáncer de próstata, la epidemiología de cómo estamos. Vamos a hablar algo de diagnóstico del cáncer de próstata y vamos a dar un brochazo general sobre tratamiento del cáncer de próstata. Muy bien, entonces, como ya todos saben, esto es una actividad del Instituto Nacional de Cancerología, ya para todos reconocido la misión y visión del instituto, que queremos ser el referente en 2025 de la reducción y el impacto del cáncer en Colombia. En la conferencia, como ya la había mencionado, es una actualización sobre factores de riesgo, tamizaje, diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata para Colombia. Vamos a empezar con algo de epidemiología. Realmente el cáncer de próstata, desde el punto de vista epidemiológico, es uno de los cánceres más importantes en el mundo. Sería el segundo en presentación para todos los sexos y para todas las edades. Estaría solamente después del pulmón en los hombres si lo seleccionamos por condición de género. En Colombia, para Globocan, que sería el único programa estadístico que nos muestra la epidemiología del cáncer en el mundo, el cáncer de próstata en Colombia aparece de 49.8 personas por cada 100.000 habitantes en el mundo y supera incluso al cáncer de mama en presentación. Es algo realmente importante desde el punto de vista de salud pública y es algo para lo que le debemos apuntar para hacer un diagnóstico temprano que impacte sobre la mortalidad en el cáncer. Desgraciadamente, como siempre, y como siempre lo vemos en todas las presentaciones que se hacen sobre la epidemiología colombiana, nosotros no tenemos unos sistemas informáticos que nos generen una actualización frecuente sobre cómo estamos en nuestra epidemiología local. La cuenta de alto costo del Ministerio de Salud nos da más o menos un panorama global que desgraciadamente es un poquitico más con fines económicos de la evaluación del costo en salud y la prevalencia más alta de las enfermedades de alto costo, pero nos genera bastante información respecto a cómo estamos en nuestro estado actual del cáncer, en todos los cánceres, pero sobre todo del cáncer de próstata. Esta actualización salió el día de ayer. Es toda información hasta el 2020. Cuando uno lo mira pormenorizado, son datos que se analizaron hasta febrero del 2020. Solamente hasta ahora sale la información consolidada. Y es muy importante que veamos cómo el cáncer de próstata es el primero en prevalencia en nuestro país y cómo en los últimos 3 años esa prevalencia ha aumentado, no solamente dentro del contexto nacional, sino dentro de cada uno de las zonas del país. Obviamente porque estamos hablando del Instituto Nacional de Cancerología, la prevalencia del cáncer de próstata
invasor es de 273 por cada 100.000 habitantes en Bogotá. Si uno lo mira, ¿dónde es más prevalente dentro de todo el país? Bogotá es el primer sitio estadístico epidemiológico donde tenemos mayor prevalencia de cáncer de próstata, pero la mortalidad es mucho mayor en el Amazonas, ¿sí? No lo tenemos muy claro verdaderamente porque apenas estamos encontrando información. Las cuentas de alto costo llevan muy poco generando esta información, pero la incidencia, la prevalencia y la mortalidad por cáncer de próstata en Colombia cada vez está aumentando más. Realmente hasta ahora tenemos esa información que es lo mismo que nos decía la información epidemiológica del mundo, ¿sí? No nos estamos alejando mucho de lo que sería el contexto global, pero como les dije al principio, con la demostré la diapositiva del Globocan, el cáncer de próstata está a la par del cáncer de mama en el mundo. O sea, le deberíamos dar la misma relevancia desde el punto de vista epidemiológico. Deberíamos impactar muchísimo más sobre su conocimiento para que los niveles primarios de atención tengan muy claro cuándo, cómo y para qué diagnosticar un cáncer de próstata y cómo sería su tratamiento y su nivel de referencia para los siguientes sistemas evaluativos segundo, tercer y cuarto nivel de manejo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de próstata? Eso sí es una pregunta que es bastante difícil de resolver. Los estudios más grandes en cáncer de próstata, que incluso la gran mayoría de nosotros recordamos de cuando estábamos en la Facultad de Medicina en pregrado, nos decían que el cáncer de próstata, la prevalencia del cáncer de próstata está relacionada simplemente con una relación de género, ¿sí? O sea, el factor de riesgo para el cáncer de próstata es ser hombre, ¿sí? No tenemos otros factores de riesgo asociados que realmente nos definan la incidencia o la mayor prevalencia de cáncer de próstata. Se ha hablado de la historia familiar de cáncer de próstata, eso sería uno de los factores más importantes, pero es relevante cuando uno tiene dos o más parientes en primero o segundo grado de consanguinidad que hayan tenido cáncer de próstata. Y si ese cáncer de próstata en ellos fue en edad temprana, es decir, menores de 50 años, realmente se vuelven un factor de riesgo bastante relevante, pero desgraciadamente no es un factor de riesgo donde podamos incidir. O sea, no es un factor de riesgo donde nosotros podamos modificar ese factor para que nosotros podamos incidir sobre ese diagnóstico del cáncer, pero sí nos puede ayudar para generar un tratamiento temprano. Las mutaciones genéticas también es una cosa bastante importante. Más adelante les voy a hablar someramente sobre eso. Desgraciadamente, el problema de las mutaciones genéticas en cáncer de próstata es que es muy costoso su diagnóstico, ¿sí? Es bastante difícil de definir en los pacientes quién se va a beneficiar de hacerle un diagnóstico temprano de una mutación genética en el BRCA2, que es el más relevante, pero realmente tenemos que conocer que esos pacientes que por alguna otra condición ya tienen factores genéticos definidos, se debe realizar una evaluación temprana del cáncer de próstata. Raza. Hay algo bastante importante con la raza para todos los urólogos. En general nos enseñan desde el principio que el cáncer de próstata en la raza afrodescendiente es mayor, ¿sí? Pero cuando uno se va a la estadística real del cáncer de próstata, no es así. O sea, la prevalencia del cáncer de próstata en los afrodescendientes es muy similar a la de otras etnias, a la de otras razas, y realmente lo que nos decían antes del problema de que esos pacientes de raza negra tenían cánceres de próstata y eran más agresivos, parece que está más relacionado con condición socioeconómica. O sea, la evaluación de ese factor pronóstico no está mediado por su condición de raza, sino por su condición socioeconómica, ¿sí? Tanto en Estados Unidos principalmente, pues donde más se evalúa o donde más hay estudios epidemiológicos reales que en otros países. Y es lógico, ¿sí? O sea, si no, África estaría absolutamente lleno de cáncer de próstata y sería el primer target de evaluación diagnóstica y tratamiento para el cáncer de próstata en el mundo, y no es así. Y no es así, es porque el cáncer de próstata en la raza afrodescendiente no es superior. El síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad y la dieta también son factores que se han intentado definir como pronósticos de enfermedad por cáncer de próstata. Múltiples estudios o estudios muy grandes, estudios que han intentado definir
cómo podemos generar una mejor dieta para que los hombres tengan una menor prevalencia de cáncer de próstata, o cómo podemos incidir con fármacos, cómo podemos decidir con factores de otras enfermedades para tenerlas controladas y disminuir el cáncer de próstata, y realmente no hemos encontrado ningún factor asociado. Incluso al día de hoy no deberíamos recomendar a ningún paciente ninguna medida dietaria específica para el cáncer de próstata. Un momento en el que se habló de los licopenos, del tomate, del sílice, o sea, un montón de condiciones dietarias que realmente nunca se demostraron que pudiesen modificar la historia de aparición del cáncer de próstata. Esto es lo que les mencionaba ahorita con estudio genético, ¿sí? El BRCA2 tal vez sería el único factor que nos podría definir la mayor asociación con la aparición de cáncer de próstata de un mayor estadio con una mayor mortalidad. Sin embargo, el porcentaje de personas con mutación del BRCA2 hombres en el mundo es inferior al 2%, es baja, ¿sí? Y eso hace que yo no le podría decir a un paciente para que yo le defina si usted tiene un factor de riesgo para hacerle un tamizaje temprano de cáncer de próstata. Le voy a hacer un estudio del BRCA cuando tenga 30 años, tengo que hacer 98 BRCAs para encontrar 2 pacientes que puedan llegar a tener un factor asociado genético con el cáncer de próstata. Entonces no es costo efectivo desde el punto de vista de salud pública, pero sí es muy importante si yo tengo un paciente con historia familiar de alteraciones del BRCA, sí, o sea, mujeres con cáncer de mama que ya tengan estudio genético de cáncer de mama con mutaciones del BRCA, sobre todo el BRCA2, yo les debería ofrecer consejería genética a esos pacientes para disminuir el riesgo de una aparición temprana de cáncer de próstata que sea de peor pronóstico y que pueda generar mortalidad temprana en esas personas. Esto es lo que les hablaba ahorita, de que la dieta en este momento no se ha considerado un factor protector ni un factor asociado para disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Entonces eso que se habla en muchísimas condiciones venga, esto es lo que tiene que comer para disminuir su riesgo de cáncer de próstata, realmente no se ha demostrado. Lo que sí es claro es que mantener hábitos de vida saludable para este y para todos los cánceres es un factor protector, ¿sí? O sea, todas las personas deberíamos comer bien, no dejarnos engordar, mantener un peso con índice de masa corporal adecuado para disminuir ese factor pronóstico para cáncer en general. Pero en particular para el cáncer de próstata no hemos podido encontrar como esa dieta ideal para poder decirle a los pacientes, con esto te vas a proteger del cáncer de próstata. Una de las que más se ha hablado es la carne, ¿sí? Como factor de riesgo. Y los metaanálisis, los estudios prospectivos mejor diseñados no han demostrado absolutamente nada. Entonces, vamos a un tema bastante escabroso, tamizaje en cáncer de próstata, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el tamizaje en cáncer de próstata? Que en la era pre-PSA, ¿sí? El diagnóstico del cáncer de próstata era un diagnóstico de enfermedad principalmente invasora. O sea, los pacientes con cáncer de próstata, uno los encontraba en estados avanzados de la enfermedad que consultaban por sintomatologías del tracto urinario o por sintomatología dolorosa o por enfermedad metastásica. Cuando se desarrolló el PSA como un método diagnóstico temprano de factor de riesgo de cáncer de próstata, se empezó a encontrar un montón de pacientes que tenían cánceres de próstata, pero se empezó a ver que el tratamiento de esos pacientes realmente no estaba impactando en mortalidad. Entonces se empezó a hacer una condición de sobrediagnóstico y sobretratamiento. Hay una gráfica famosa que más adelante les voy a mostrar, donde se ve que el aumento en el diagnóstico del cáncer de próstata en la era del PSA no impactó en nada en la mortalidad, ¿sí? La mortalidad permanece casi que estable en el tiempo y es algo que tenemos que intentar buscar cómo impactar realmente en lo que verdaderamente debemos hacer, que es mejorar calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata y disminuir mortalidad específica por cáncer de próstata. Entonces, en el 2012 salió un documento que nos definió que no deberíamos hacer tamizaje en cáncer de próstata, que no deberíamos hacer PSA, ¿sí? En el 2012 y hasta ahora todavía se sigue utilizando esas guías, fue un task force
que nos hablaba de que los pacientes, los hombres, no deberían hacerse antígenos de próstata porque al no impactar en mortalidad, pues lo único que estábamos haciendo era generar más costos a los sistemas de salud. Estamos impactando en la calidad de vida de los pacientes porque les estábamos haciendo un tratamiento muy temprano que les generaba unas alteraciones muy importantes en la calidad de vida sin que verdaderamente les estuviéramos modificando los eventos finales que realmente nos importan, que son muerte, ¿sí? En el 2013, las guías de la Sociedad Americana de Urología dijeron, no, estamos de acuerdo con el Task Force, es verdad, no deberíamos hacer esa evaluación temprana. Hasta el 2017, más o menos 5 años, se utilizó detractores y protectores de ese Task Force. Muchas guías y sociedades científicas empezaron a decir, no hagamos tamizaje en cáncer de próstata. En el 2017 hicieron una actualización de esas mismas guías y ellos dijeron, venga, de pronto si hay una población, un subgrupo poblacional que sí se beneficiaría, pero más que de un tamizaje, se beneficiaría de una información asertiva sobre cuándo hacerse un antígeno de próstata, cuándo hacerse un tacto rectal y cómo hacer para definirle que tenga un mayor pronóstico de cáncer de próstata para poder definir un tratamiento oncoespecífico. Solo hasta el 2019 hemos hecho estudios que llevan muchísimo tiempo. El estudio de la evaluación de terapéutica en cáncer de próstata tiene una dificultad muy grande y es que la mortalidad por cáncer de próstata aproximadamente es entre 10 y 15 años después del diagnóstico. Entonces, eso nos ha dificultado mucho porque al hacer seguimiento del cáncer de próstata tenemos que esperar entre 10 y 15 años para definir si una terapia en particular ha generado impacto sobre mortalidad, ¿cierto? En 2019 salieron 2 estudios bastante grandes que lo que nos están diciendo es, venga, un europeo, el otro americano, venga, sí se debería tamizar. Y usted, el tamizaje en cáncer de próstata debe ser consensuado con el paciente. Usted debe informarle al paciente, debe hablar con el paciente y debe explicarle qué significa hacer un tamizaje en cáncer de próstata, ¿sí? Y mucho más importante que eso, en lugar de generar estrategias de salud pública, de venga todos los hombres, empiecen a tamizar, háganse un antígeno, háganse un tacto rectal, ¿sí? Es si el paciente le llega a usted al consultorio solicitando evaluación de riesgo de cáncer de próstata, hacer una muy buena consejería sobre cuáles son realmente el impacto en su salud, si yo le hago un diagnóstico temprano del cáncer o si lo dejo quieto. Y a ese paciente en particular, al que me llega al consultorio preguntando por cáncer de próstata, sí le debo hacer una evaluación del riesgo de cáncer de próstata, no lo debo dejar sin nada. Eso es bastante difícil de entender. Entonces, si yo cojo un paciente absolutamente sano, de 40 años, sin historia familiar de cáncer de próstata, que el paciente me llega a consulta porque yo me quiero hacer el chequeo ejecutivo, yo me quiero hacer los exámenes de los 40 años, ¿cierto? Yo le debo incluir dentro de esos exámenes el antígeno de próstata. Si el paciente no pregunta, no debería hacérselo, ¿sí? Pero si el paciente específicamente me está diciendo, venga, es que yo me quiero hacer mis exámenes generales de los 40 años y también quiero saber si tengo riesgo de cáncer de próstata, me tengo que demorar 5 minutos más explicándole. Y a eso es lo que les quiero más o menos generar de importancia de esta charla en la noche de hoy. Esta es la gráfica que les había comentado ahorita, es una gráfica que salió en el 2014 y que realmente es bastante visible. Más o menos en los 90, entre los 85 y 90 fue que apareció el PSA y que apareció el diagnóstico por PSA del cáncer de próstata y vean el pico tan importante de la incidencia de la aparición del cáncer, ¿sí? Pero vean en esta misma gráfica de la derecha cómo la mortalidad no ha variado sustancialmente, ¿sí? Cómo realmente no estamos haciendo un verdadero impacto con ese diagnóstico más temprano del cáncer de próstata sobre un evento definitivo que sería impactar en mortalidad. Y eso es lo que estamos intentando hacer hoy, impactar en mortalidad en cáncer de próstata. ¿Listo? Entonces, yo a los pacientes cuando me llegan al consultorio a preguntarme por cáncer de próstata y sus factores de riesgo de cáncer de próstata y me dicen que ellos no tienen ninguno, ¿sí?
que solamente sería historia familiar de cáncer de próstata o tener algún factor familiar hereditario de mutación del BRCA2, historia de primer grado de madre, hermana o abuela con cáncer de mama con diagnóstico confirmado de mutación del BRCA2, ¿cierto? Entonces yo le digo, hay que hacerle un antígeno de próstata, ¿cierto? Entonces, él me dice, ¿cuál es la posibilidad de que yo tenga un cáncer de próstata dependiendo de ese antígeno? El antígeno me deja absolutamente tranquilo. La respuesta es no. La respuesta es que el riesgo está relacionado con una condición poblacional, ¿cierto? El punto de corte que tenemos para Colombia de evaluación pronóstica del riesgo de cáncer de próstata es 4, ¿cierto? No deberíamos medirlo por edad. No hay un problema en la guía colombiana de cáncer de próstata, que es una guía ya del 2013, ¿sí? Que nos habla de rangos por edad. Algunos laboratorios lo siguen utilizando y eso nos genera una dificultad muy grande porque entonces nos dice que los pacientes entre más jóvenes deberían tener PSAs más bajos y entre más viejos podrían tener PSAs más altos, pero realmente eso no se ha absolutamente dilucidado, ¿sí? Pero si un paciente tiene un PSA por debajo de 1, la posibilidad de un cáncer de próstata es muy baja, es inferior al 10%, ¿sí? En cambio, si el paciente tiene un PSA por encima de 4, la posibilidad está superior al 25%, o sea, 1 de cada 4. Realmente yo le puedo decir a ese paciente, tu posibilidad de tener cáncer de próstata es del 25% o es menor al 10%, y yo con eso puedo decirle si vale la pena o no continuar en el proceso de evaluación diagnóstica del cáncer de próstata. Esto es lo que les decía de la guía colombiana del cáncer de próstata, está desactualizada en el Instituto Nacional de Cancerología, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para actualizar esta guía. Creo que aproximadamente a finales de este año, principios del siguiente, vamos a tener una guía actualizada donde vamos a poder dar unas recomendaciones un poquitico más claras y actuales sobre el cáncer de próstata. Yo les digo a todos, médicos, pacientes, esta guía es mejor no tenerla muy en cuenta. Si uno le lee, por ejemplo, el grado de recomendación de esa guía es nivel de recomendación D, o sea, recomendación de expertos. Eso realmente no tiene una evidencia científica bastante sólida, ¿sí? Cuando uno evalúa los estudios más actuales, que este ya se los había mostrado en la diapositiva previa, donde este estudio europeo nos dice que en una evaluación a 16 años de los pacientes con cáncer de próstata, si realmente yo estoy impactando en esos pacientes para definirle que le voy a modificar su historia natural del cáncer. Entonces nos da un dato muy interesante, ¿sí? El número necesario de pacientes a tamizar para diagnosticar un cáncer de próstata es aproximadamente 1.410 pacientes y yo tamizo durante 9 años. Si yo le hago ese tamizaje durante 16 años a un paciente, necesito tamizar 570 pacientes para diagnosticar un cáncer de próstata. No suena para nada costo efectivo, ¿sí? Y si lo determino no solamente por número necesario de pacientes de tamizar para diagnosticar, sino el número necesario de pacientes para tratar, yo necesito tamizar 48 pacientes que tengan cáncer de próstata, ¿sí? Para que uno tenga un beneficio sobre el tratamiento del cáncer de próstata. Suena exagerado, ¿sí? Suena que necesito muchos pacientes. Pero si yo le hago ese seguimiento durante muchísimo tiempo a una población, durante 16 años, el número necesario a tratar va a bajar a 18. ¿Eso qué significa? Que tamizar en cáncer de próstata vale la pena si, solo si yo soy juicioso con ese tamizaje. Entonces, yo soy juicioso con la información sobre el paciente y sobre todo si yo cojo la población y le hago un tamizaje informado y bastante amplio sobre la población general. ¿Qué dicen los europeos y los americanos en este año respecto a la necesidad de hacer tamizaje en cáncer de próstata? Primero y lo más importante, ¿sí? No le hago un PSA a un paciente sin explicarle qué significa ese PSA. Es fundamental para médicos generales, para urólogos generales, para la población general. ¿Vale la pena que yo me haga un PSA, un antígeno de próstata cada 3 meses, cada 6 meses, cada año? No, no vale la pena, ¿sí? Si yo no sé para qué me lo estoy haciendo, si yo no sé realmente cuál es el beneficio de hacerme ese antígeno de próstata, y lo que sí estaría impactando es en costos en salud, ¿sí? Sobrediagnosticar el cáncer de próstata es muy costoso. Y más costoso que sobrediagnosticarlo es tamizarlo. Ya les mostré la diapositiva anterior donde necesito 1.500 pacientes para diagnosticar un cáncer de próstata en una población si lo sigo durante 9 años, ¿cierto? Entonces, yo necesito hacer muchos PSA durante 9 años, ¿sí?
para diagnosticar un cáncer de próstata. O sea, si yo lo hago cada año, necesito cada año 1500 PSA para diagnosticar uno, ¿sí? Si yo le hago a esos pacientes el PSA cada 6 meses, porque sí, porque le estamos haciendo exámenes para la hipertensión y metámosle ahí el antígeno de próstata, pues yo estoy haciendo 3000 antígenos al año para diagnosticar un cáncer. Y si lo hago cada 3 meses, empiezan a multiplicar. Eso se vuelve muy costoso para un sistema de salud, ¿sí? Volvería mucho más eficiente incluso que todos los pacientes pasaran por el urólogo. Es mucho más costo efectivo la consulta especializada con el urólogo. Eso lo hacen muchos los países europeos y es, no deje que el médico general haga el PSA, que llegue al urólogo y que sea el urólogo el que lo haga para que él defina qué paciente vale la pena hacer el antígeno de próstata, ¿sí? Creo que para nosotros esa información no sería muy importante, no sería muy válida, ¿sí? No todos nuestros pacientes, o más bien la mayoría de nuestros pacientes no pueden llegar hasta el urólogo para definir una necesidad de un antígeno de próstata, además de que se volvería una consulta demasiado simple definir sí o no un antígeno de próstata, pues el recurso humano se estaría desperdiciando en ese momento, pero el médico de atención primaria sí debe tener muy claro qué hacer y cómo aconsejar hacerle antígeno de próstata a esos pacientes, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene un antígeno, tiene menos de 40 años, nunca le hago un antígeno. Si tiene entre 40 y 60 años, defínale factores pronósticos, ¿cierto? Factores de riesgo, factores asociados a cáncer de próstata. Le dio el antígeno y le dio por debajo de 1. No le vuelva a hacer un antígeno hasta dentro de 5 años, ¿cierto? Incluso ellos dicen se puede hacer cada 2, cada 4 años, dependiendo de lo que usted esté buscando. Y una cosa muy importante que sí define la necesidad de hacer diagnóstico de cáncer de próstata. Si un paciente tiene una expectativa de vida inferior a 15 años, no le deberíamos diagnosticar cáncer de próstata. Por lo que les dije ahora, el cáncer de próstata tiene un promedio de expectativa de vida desde el diagnóstico en enfermedad localizada de 10 a 15 años. Si el paciente no va a vivir más de 15 años, no vale la pena que yo le trate un cáncer de próstata, porque con su enfermedad, si dura los 15 años, va a vivir lo mismo con cáncer que con otras patologías. Y si lo trato, sí le voy a impactar sobre su calidad de vida, porque los tratamientos para el cáncer de próstata, que más adelante lo vamos a mirar, realmente impactan en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué dicen los americanos? Hacen más o menos la misma disertación. Lo que sucede es que empiezan a hacer esa disertación basada en factores pronósticos asociados con historia familiar, con historia genética de cáncer de próstata y empiezan a hacer algoritmos diagnósticos. Los algoritmos diagnósticos para los gringos les encantan, ¿sí? Para nosotros son un poquitico enredaditos porque nos generan que tuviésemos que aprendernos un árbol diagnóstico para cada patología y para cada enfermedad, ¿sí? En general, ¿qué es lo que uno tiene que saber con esto? Es que los pacientes que tengan entre 45 y 75 años y no tengan factores asociados a cáncer de próstata, ¿cierto? Basado en historia familiar, los americanos siguen hablando de historia racial, afrodescendientes. Se les debe hacer un antígeno de próstata entre los 45 y los 75 años. 40 y 70 si tienen factores asociados. Si ese PSA les daba por debajo de 1, tranquilo, repítaselo cada 4 años. Si ese antígeno está entre 1 y 3, tranquilo, repítaselo pero cada 2 años. O sea, disminuya el espacio. Si ese antígeno está por encima de 3 y el paciente tiene un tacto rectal anormal, hágale una biopsia de próstata o le defina la necesidad de hacerle una biopsia de próstata o una imagen antes de una biopsia de próstata, ¿cierto? Si el paciente tiene más de 75 años, ¿sí? Usted tiene que ser muy juicioso en definir si verdaderamente el paciente es candidato a diagnóstico de cáncer de próstata, porque la gran mayoría de las veces no vas a impactar en mortalidad, pero sí vas a impactar en morbilidad asociada al tratamiento. ¿Qué debemos hacer entonces en Colombia? Lo más importante y lo primero que tenemos que hacer es informar, decir a los pacientes, el cáncer de próstata es una enfermedad esencialmente mortal, ¿sí?
El cáncer de próstata, si usted no tiene factores de riesgo asociados, no tenemos que evaluarlo cada 3 meses. No es una cosa tan fácil de diagnosticar como sería otros tipos de cánceres también de alta prevalencia, ¿sí? Tal vez hacerle un tratamiento a una temprana edad puede impactar sobre su calidad de vida. Algo muy importante y muy relevante sobre el cáncer de próstata, y es que los pacientes con cáncer de próstata, cuando tienen temprana edad y se diagnostica a temprana edad, ¿sí? La mayoría de los asintomáticos tienen cánceres de próstata clínicamente menos significativos que los pacientes que se diagnostican a mayor edad. Obviamente hay casos incidentes de pacientes con cánceres de próstata, la mayoría son sintomáticos, que tienen cánceres de próstata realmente agresivos y que se van a morir de ese cáncer de próstata. Pues son casos incidentes, son condiciones que uno encuentra de manera espúrea en la literatura y que son casos que se le van a escapar a todo el mundo y que incluso así se le escape el mejor clínico o así lo diagnostique el mejor clínico, es muy poco lo que le puede impactar en mortalidad si le hago un tratamiento. Entonces, si es muy joven y le diagnostico el cáncer de próstata, ¿va a ser mejor? No, porque si yo le hago un tratamiento, de pronto le impacto en calidad de vida, ¿sí? Que de pronto ese paciente iba a tener un cáncer de próstata que no se le iba a manifestar en muchísimos años y de pronto yo le iba a dar un montón de tiempo sin el estrés asociado al diagnóstico de cáncer, sin el tratamiento asociado al cáncer de próstata y sin la morbilidad asociada a ese tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿debemos seguir tamizando en cáncer de próstata? Yo creo que sí. Yo creo que en Colombia debemos hacerle un antígeno de próstata a todos los hombres mayores a 50 años. Se la debemos hacer, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que seguir haciendo como una estrategia de salud pública para diagnóstico de cáncer de próstata, o al menos para una estrategia de definir cuáles son esos pacientes que puedan llegar a tener cánceres de próstata que pueden ser en ese momento indolentes y cuáles verdaderamente son realmente graves. Entonces, seguimos diagnosticando cánceres de próstata cuando llega a ser enfermedad metastásica, ¿sí? Si a ese paciente que llega en enfermedad metastásica se le hubiese hecho un antígeno de próstata por tamizaje, se le hubiese encontrado por encima de 100, de pronto nos habría llegado un momento de la enfermedad donde yo puedo impactar en su calidad de vida de manera temprana. ¿Listo? Ojo, todos los pacientes que pidan antígeno, hágaselo, ¿sí? Pero después de informarle bien qué significarán los resultados de ese antígeno. ¿Listo? Y no se lo repita cada vez que quiera. Si el paciente ya tiene una evaluación de pronóstica de ese cáncer de próstata y tiene antígeno por debajo de 1, ¿sí? No, es que yo me lo quiero hacer cada 3 meses, no vale la pena, realmente no impactas, ¿sí? Entonces, ese paciente tú le puedes decir con alta tranquilidad su posibilidad de riesgo de cáncer de próstata es inferior al 6% cuando está por debajo de 0.5, inferior al 10% si está por debajo de 1, ¿sí? Y yo puedo espaciar más esos antígenos, primero para que no sea tan costoso para el paciente y segundo para que no genere estrés por estarse haciendo antígenos cada 3, cada 6 meses que realmente no van a impactar en nada. ¿Listo? Tacto rectal, ahorita les tengo una diapositiva adicional sobre el tacto rectal, pero una cosa muy importante del tacto rectal es que debe ser realizado por personal experto. Si usted no tiene experiencia en realizar tactos rectales para diagnóstico de cáncer de próstata, realmente no deberías hacerlo. Es algo bastante controversial si el cáncer de próstata tamiza adecuadamente el cáncer, ¿sí? El tacto rectal es un procedimiento cruento, doloroso, incómodo para el paciente, incómodo para el médico, ¿cierto? Si usted no tiene experiencia, pues realmente hacer un tacto rectal vas a quedar con información muy bajita y el antígeno solo te diagnostica o te pronostica muy bien la probabilidad del riesgo de cáncer de próstata. Entonces, como el antígeno es tan bueno, yo podría a un paciente solamente hacerle el antígeno. Si está por debajo de 1, no necesita el tacto rectal, ¿sí? Si está entre 1 y 3, el paciente no tiene factores de riesgo, no debería hacerse tacto rectal. Si está por encima de 3, le debo hacer un tacto rectal si solo si soy experto o si solo si soy el único que se lo puede hacer. Usted en una zona apartada donde el acceso al urólogo, el acceso a un médico que tenga entrenamiento específico en tacto rectales para cáncer de próstata va a ser muy espaciado. Yo le puedo decir al paciente, le hago un tacto rectal y con eso defino realmente si ese paciente vale la pena que yo lo someta al desplazamiento hasta donde haya un experto en cáncer de próstata. Cada cuánto repetir el antígeno de próstata, entonces eso ya está relacionado con lo mismo que les acabo de explicar.
Si el antígeno está por debajo de 1, cada 4 años. Si el antígeno está entre 1 y 3, se lo puede hacer cada 2 años. Si el antígeno está por encima de 3 con un tacto rectal normal realizado por un experto o por una persona que sea el único acceso al sistema de salud en ese momento, se lo puede repetir cada año, ¿cierto? Y empiezan unos factores sobre la definición del cáncer de próstata que ya les voy a decir en diagnóstico. Entonces, lo que les hablaba de el tacto rectal, el tacto rectal tiene un valor predictivo positivo muy bajo en cáncer de próstata. Las enfermedades palpables solamente se hacen cuando hay tumores superiores a 0.2 mililitros, o sea, son realmente grandes, ¿cierto? Y tienes que estar muy bien entrenado para encontrar esos cánceres. Incluso hay estudios que muestran que el paciente, que personal no entrenado solamente diagnostica cáncer de próstata cuando tienen lesiones por encima de 1 centímetro y cuando son realmente alteraciones morfológicas de la próstata que ya ningún tratamiento local les va a servir. Y una cosa muy importante es el cáncer clínicamente significativo, que es un término que tenemos que empezar a emplear todos, médicos generales, urólogos generales, población general, y es cuando un cáncer de próstata realmente me va a generar el riesgo de que yo me muera por ese cáncer. ¿Listo? Entonces, nos vamos a la otra parte de la charla y es sobre el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Cómo defino a esos pacientes que les hice un tamizaje o les hice una pesquisa de cáncer de próstata? Que yo les voy a hacer una prueba diagnóstica para confirmar el cáncer de próstata. Entonces, ya les hice un antígeno, ya les hice un tacto rectal, ¿cierto? Y yo a esos pacientes les empiezo a definir. Entonces, sí vale la pena que yo le haga una biopsia de próstata o yo tengo acceso a otras herramientas, ¿cierto? Entonces yo estoy en una parte donde le puedo hacer una resonancia de próstata multiparamétrica, eso me ahorra biopsias de próstata. Hay algo que ahorita les voy a mostrar que se llama el PIRADS, que nos define la probabilidad de esos cánceres de próstata que van a ser clínicamente significativos. Entonces, ¿qué es un cáncer de próstata clínicamente significativo? Cáncer de próstata clínicamente significativo es aquel que el estadio histológico está relacionado con un Gleason, que es una clasificación de la histología del cáncer de próstata, que sea un grado grupo 2, o sea, Gleason 3+4, 4+3 o superior. ¿Listo? Esos pacientes que tienen grupo grado Gleason 2 o superior tienen mayor mortalidad de cáncer de próstata que los que tienen grupo grado Gleason 1. ¿Sí? Entonces, si yo excluyo los pacientes con grado grupo Gleason 1 de la posibilidad de diagnosticarles el cáncer de próstata, me estoy ahorrando un montón de pacientes a los cuales si les hago el diagnóstico de cáncer de próstata no vale la pena hacerles un tratamiento porque no van a ser cánceres que de pronto impacten en mortalidad. ¿Listo? Entonces, como eso se diagnostica o la clínicamente significativo se define por el Gleason, que es biopsia de próstata, entonces empezamos a hacer estudios como cómo sé que un paciente antes de hacer la biopsia tenga una posibilidad mayor de tener un cáncer de próstata clínicamente significativo. Empezamos a hacer resonancia magnética de próstata multiparamétrica, ahí tengo dentro del slide la ecografía de próstata transrectal. Nunca soliciten una ecografía de próstata transrectal exclusivamente para definir riesgo de cáncer de próstata, no sirve. Además de la volumetría de la próstata, no me define absolutamente nada. La ecografía de próstata transrectal está definida exclusivamente para los pacientes que les voy a hacer una biopsia de próstata porque es la guía para realizar el procedimiento invasivo de la biopsia de próstata. Entonces, ¿qué es el PIRADS? Una resonancia de próstata que se hace con medio de contraste, ¿sí? Es un estudio imagenológico bastante especializado, obviamente tiene que estar realizado en sitios donde haya resonador, ¿cierto? Y los pacientes que tengan una clasificación del riesgo de cáncer de próstata clínicamente significativo por PIRADS 3 o superior, se les debe hacer biopsia de próstata, porque el riesgo de cáncer clínicamente significativo es intermedio o alto. ¿Listo? PIRADS 3 o superior significa cáncer. No, significa probabilidad de riesgo de que si le hago una biopsia de próstata y es positiva, sea un Gleason grupo grado 2 o superior. No significa absolutamente nada más. Ojo, que es muy importante porque muchos confunden el término PIRADS con el término cáncer, ¿cierto? Ah, si yo tengo un PIRADS 5, ¿tengo un cáncer de próstata? No. Si le hago una biopsia de próstata y le sale positiva, lo más seguro es que tenga un Gleason grupo grado 2 o superior. Pero no significa que si yo le hago una biopsia de próstata le va a salir positiva. Sigue siendo una biopsia que
sigue siendo un poco aleatoria, que yo le puedo encontrar sitios un poco más claros para definir dónde le voy a hacer el muestreo histológico de la próstata, pero no me define cáncer. ¿Qué significa eso? Que la biopsia de próstata sigue siendo el método diagnóstico definitivo para cáncer de próstata, ¿cierto? ¿Por dónde la hacemos? ¿Transrectal o transperineal? Si lo miramos a la luz de la literatura actual, los europeos y los americanos nos están diciendo que debemos hacer más biopsias de próstata por vía transperineal. El entrenamiento para la biopsia de próstata transperineal es un poco más engorroso, como lo ven en la foto hacia la derecha de la pantalla. En las dos se debe hacer una ecografía por vía transrectal, ¿cierto? La biopsia transperineal no excluye la ecografía transrectal, simplemente es la diferencia por dónde chuzo, ¿cierto? Entonces, suena un poco más lógico que si se hace una incisión por vía transrectal, pues voy a contaminar el sitio donde está la próstata porque estoy atravesando directamente el intestino, pues el recto, ¿cierto? En cambio, por vía transperineal, pues tengo menor cantidad de inóculo de bacterias que me puedan asociar con un poco más de una asociación superior a eventos adversos relacionados con el procedimiento. Entonces, tacto rectal anormal, PSA elevado, tengo disponibilidad de una resonancia de próstata multiparamétrica, PIRADS 3 o superior, biopsia de próstata. Idealmente transperineal, pero si es transrectal, no es que modifique mucho las cosas. No tengo biopsia, no tengo resonancia multiparamétrica de próstata, tacto rectal anormal, PSA elevado con una cinética de comportamiento que nos diga este paciente tenía 3 de PSA, espere un momentico, espere 6 meses y le dice otro nuevo PSA, está en 5, pues ese paciente no tengo resonancia, mejor le hago una biopsia de una vez. Lo avalan las guías internacionales sobre el riesgo de cáncer de próstata. No tengo tacto rectal, o sea, no estoy entrenado a hacer un tacto rectal adecuado, solo con el PSA. Lo tengo en 5, 6, 10, superior a 4 y el paciente me está aumentando el antígeno de próstata en el seguimiento. Yo a ese paciente lo voy a mandar para una biopsia de próstata. Ah, no, es que si yo quiero una biopsia de próstata, yo la quiero transperineal porque escuché que el riesgo de eventos secundarios es inferior. Sí, pero el porcentaje es muy bajito. ¿Sí? O sea, si se la hacen transrectal, está bien hecha. Desde que el centro donde se haga sea un centro de alta experiencia, desde que el que te está haciendo la biopsia sepa lo que está haciendo. ¿Sí? Colombia se hace por radiólogo y se hace por urólogo de manera indistinta. En otros países generalmente la biopsia de próstata es del urólogo específicamente, pues es nuestro órgano, pero si el centro donde se está haciendo la biopsia de próstata tiene alta experiencia, es confiable por la vía por la cual esté entrenado. Distinto a si usted le pide a una persona que tiene entrenamiento en biopsia de próstata transrectal, ¿sí? Que le haga una transperineal porque yo quiero. Eso sí está mal, que si no tiene entrenamiento vas a disminuir la capacidad de que el paciente te diagnostique, de que el médico te diagnostique adecuadamente un cáncer de próstata y que incluso te pueda generar lesiones relacionadas con el procedimiento por falta de entrenamiento. De las complicaciones de la biopsia de próstata en general, ¿cuáles son? Esas son las de la biopsia de próstata transrectal, que son un poquitico superior a las transperineales. El riesgo de infección es del 5 al 7%. Siempre los pacientes con biopsia de próstata necesitan antibiótico profiláctico que se hace mayor de 24 horas. Recuerden que la profilaxis siempre en cualquier patología es inferior a 24 horas. En biopsia de próstata se puede dar por ciclos hasta de 72 horas. ¿Listo? La hospitalización es muy baja, 1 al 3%. ¿Sí? La posibilidad de que el paciente tenga sangrado en la orina después de la biopsia es de la mitad de los pacientes, no debe generar alarma, no tiene ningún problema, menos del 1% de esos pacientes necesitan algún tipo de intervención por esa hematuria, por ese sangrado, y el 30% tienen sangrado rectal, que es normal, por ahí tú dices la incisión, si es por vía transperineal, pues pueden sangrar por el sitio por donde se hizo la incisión, pero sigue siendo muy baja la necesidad de hacer una intervención adicional por eso. Sangre en el semen puede ser hasta el 50%, no tiene ningún inconveniente, puede ser prolongado, 30% de los pacientes le dicen a 1, 2, 3 meses después de la biopsia que persisten con ese sangrado en el semen, no hay nada, no genera mayor infección, no es una enfermedad asociada a cuidados de la salud y tampoco genera ningún riesgo de transmisibilidad por vía sexual, ¿sí? Y los pacientes que hacen retención urinaria después de una biopsia de próstata
transrectal son del 0,2 al 2,6%. Cuando ustedes escuchen en cualquier parte que una biopsia de próstata transrectal o transperineal es una condición severa, grave, que debilita y que genera molestias importantes en la salud de los pacientes, recuerden esta diapositiva. Es muy baja la necesidad de alguna intervención a un paciente que se le hizo una biopsia de próstata, menor al 3%. ¿Sí? O sea, son casos demasiado especiales. Y una cosa muy importante, incluso no la traje porque no se encuentra. La biopsia de próstata no aumenta el riesgo de presentación de cáncer de próstata. ¿Sí? O sea, el paciente que se le hace una biopsia de próstata es porque tiene factores asociados a aumento del antígeno, tacto rectal anormal, factores asociados con enfermedad genética o con historia familiar de cáncer de próstata, que si yo le hago una biopsia no le despierto el cáncer. Eso no está demostrado, no hay ningún estudio que lo defina y eso cuando alguien habla de eso está dando información no argumentativa, eso no está en la literatura. ¿Listo? Entonces, ya definimos cuándo tamizar, ya definimos nuestra epidemiología, realmente no tenemos muy buena información epidemiológica local, y cómo diagnosticar el cáncer de próstata. Tacto rectal anormal, PSA elevado con un punto de corte de 4, si tengo disponibilidad de resonancia de próstata multiparamétrica, un PIRADS 3 o superior. ¿Listo? ¿Qué le hago a ese cáncer de próstata? ¿Cierto? Entonces, primero lo estadifico, ¿sí? Entonces, a ese paciente que tiene diagnóstico de cáncer de próstata, yo le debo de definir si ese paciente tiene un cáncer de próstata localizado, localmente avanzado, ya tiene una enfermedad metastásica, yo le debo hacer estudios adicionales, le debo hacer tomografías de tórax, abdomen, pelvis, le debo hacer gamografía ósea, incluso le puedo realizar un PET-PSMA. La medicina nuclear cada vez más nos va a dar mayores posibilidades de diagnóstico temprano de cánceres que puedan estar un poquitico más avanzado. No me voy a detener muchísimo en esto, no es el objetivo principal, eso sí es un esbozo demasiado general sobre el tratamiento del cáncer de próstata, son muy pocas diapositivas. Nosotros en Colombia utilizamos la estratificación del riesgo de cáncer de próstata basado en los criterios de D'Amico, es un radioterapeuta. Lo clasificamos en bajo, intermedio o alto riesgo de recurrencia bioquímica después de tratamiento con intención curativa, como lo hizo D'Amico, fue inicialmente con radioterapia, pero se ha validado para tratamientos con intención curativa desde el punto de vista quirúrgico. Los gringos, como siempre, subclasifican y reclasifican en mil cosas. Ellos lo tienen clasificado en riesgo muy bajo, bajo, intermedio favorable, intermedio no favorable, alto y muy alto riesgo. Están basados muy parecidos en los factores pronósticos de D'Amico. El muy bajo riesgo está muy basado en factores histológicos de la biopsia de próstata, son los criterios de Epstein, y el muy alto riesgo son esos pacientes que tienen una enfermedad que para D'Amico son los localmente avanzados, ¿cierto? Son parecidas, no, como les digo, no es el objetivo de esta charla detenernos específicamente de esto. Lo que sí es muy importante es que como está de moda, el PSMA, la tomografía por emisión de positrones con el PSMA, que es un antígeno específico de la membrana de la próstata, ¿sí? Es un estudio diagnóstico que cada vez más se nos va convirtiendo en una parte del armamentario y que tenemos que definir qué es estudio, qué significa. ¿Qué es lo más relevante del PET-PSMA? Que su valor predictivo positivo es muy bueno, ¿cierto? Puede ser hasta del 100% en los mejores estudios, ¿sí? Pero su valor predictivo negativo es muy malo, ¿sí? Puede ser hasta del 60% en los peores estudios. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un PET-PSMA positivo, ¿cierto? Que me diga que tiene enfermedad metastásica hipercaptante en un hueso, en un ganglio retroperitoneal, en un ganglio pélvico, ¿sí? Yo tengo una alta probabilidad de que ese paciente verdaderamente tenga una enfermedad por fuera de la próstata, ¿sí? Y si tengo un PET-PSMA negativo, yo no sé. Ese es el verdadero problema del PET-PSMA. Su valor predictivo positivo es muy bueno, ¿sí? Su valor predictivo negativo no es tan bueno. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que su utilidad nos va generando
posibilidades diagnósticas, sobre todo para los pacientes que tienen muy alto riesgo de generar, de que la enfermedad no esté localizada, ¿cierto? Una cosa muy importante con el cáncer de próstata, cuando yo le hago un tratamiento para el cáncer de próstata a un paciente específico sobre la próstata y el paciente después empieza a elevar antígeno de próstata, mi pregunta es, ¿dónde está la enfermedad? Si ya le traté el local, radioterapia o cirugía, ¿sí? ¿Dónde está la enfermedad? Le hago imágenes convencionales, una gamografía ósea, le hago una tomografía, le hago una resonancia, todas salen negativas, pero el antígeno sigue elevado. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Qué pasa con esa enfermedad? ¿Dónde están las células tumorales que nos están diciendo que ese antígeno significa actividad tumoral en ese momento? PSMA como imagen cada vez más está ganando terreno en eso, ¿sí? Incluso ya no solamente sirve para definir esos pacientes que progresan o recurren después de un tratamiento con intención curativa, sino que en los pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia bioquímica, yo les debería hacer a todos con imágenes convencionales un PET-PSMA, porque eso me definiría el riesgo de que ese paciente cuando me recurra, saber dónde está recurriendo, ¿cierto? Es muy costoso para nuestro medio, ¿sí? Se hace con galio en el Instituto de Cancerología, se hace con flúor en otras instituciones, son muy parecidos entre galio y flúor. La cosa es que con galio tiene una ventaja adicional y es que me pintaría en sitios donde yo le puedo hacer un tratamiento cuando la enfermedad es metastásica, con lutecio, con otras radiofármacos. En cambio con flúor todavía no se ha validado absolutamente cómo sería esa posibilidad de hacer esos tratamientos localizados para el cáncer de próstata, pero cada vez más debemos saber del PET-PSMA. ¿Listo? Si tengo un cáncer de próstata localizado, ¿qué opciones de tratamiento tengo? De todo. Vigilancia activa, ¿sí? Le diagnostico el cáncer de próstata y es de un bajo o muy bajo riesgo de recurrencia bioquímica. Le puedo decir, venga, yo le voy a hacer seguimiento a su cáncer de próstata, ¿cierto? Cada vez va a desaparecer más. En Europa y en Estados Unidos es la primera estrategia terapéutica para pacientes con cáncer de próstata. Yo lo dejo en vigilancia activa y miro a ver cómo se comporta la enfermedad. Si el antígeno empieza a crecer mucho, ahí sí lo trato, ¿cierto? Tiene problemas para nuestro medio, es como herramienta de salud pública, yo no puedo garantizar el seguimiento a sus pacientes, ¿cierto? Entonces, la vigilancia activa dentro de un contexto de pacientes de régimen subsidiado, de régimen contributivo, pero niveles socioeconómicos bajos, pues no es tan factible, ¿listo? Hacerle a un paciente observación en un cáncer de próstata, tengo que estar muy seguro de lo que les dije ahorita, de que tenga una expectativa de vida inferior a 15 años. Yo le voy a decir a ese paciente, no, venga, es mejor dejarlo quieto, ¿cierto? Porque usted la posibilidad de que se me muera por el cáncer de próstata es inferior en estos 15 años a la posibilidad de que muera por otra causa, ¿cierto? O sea, si les recuerden que el tiempo de muerte no está relacionado directamente con la edad del diagnóstico, sino con factores asociados, pues si es hipertenso, obeso, diabético, ya tenía enfermedad coronaria, si es revascularizado y todas esas condiciones, yo debería tener escalas pronósticas de expectativa de vida. ¿Listo? Y las opciones terapéuticas por excelencia para el cáncer de próstata localizado, ¿sí? Son la cirugía y la radioterapia. La cirugía se puede hacer por vía laparoscópica o se puede hacer por vía abierta. La radioterapia se puede hacer externa o se puede hacer intersticial, que es la braquiterapia. Y existen un montón de terapias adicionales que desgraciadamente no han sido absolutamente validadas. El HIFU, la crioterapia, el CyberKnife, el NanoKnife, que eso es mejor no hablar en esta charla. ¿Listo? Este es el estudio más grande que comparó el tratamiento con intención curativa con radioterapia versus cirugía en pacientes con cáncer de próstata localizado. ¿Sí? Es un estudio a 10 años, el PROTECT. Este estudio mostró que a largo plazo, a 10 años de seguimiento, el tratamiento con radioterapia o con cirugía ofrece la misma mortalidad, la misma supervivencia libre de progresión de la enfermedad en uno o en otro tratamiento. Incluso ellos tuvieron pacientes que lo tenían en protocolos de vigilancia activa, que ellos lo hablaban en ese momento, no estaba el término tan consolidado, lo hablaban como monitoreo activo, que son esos pacientes donde yo los dejo quietos y defino cuándo los someto a un tratamiento. Ese estudio ha tenido un montón de actualizaciones, ha tenido estudios adicionales de costo-efectividad y en el 2018 salió este estudio que comparó todas las evaluaciones pronósticas de los desenlaces en mortalidad entre radioterapia y cirugía para cáncer de próstata y mostró
que aunque había una leve mejoría en los HRs respecto a la radioterapia, realmente no hay una diferencia muy significativa entre ambos tratamientos. ¿Cuál es el problema más relevante con la radioterapia versus la cirugía? Desgraciadamente, la radioterapia se hace basada en herramientas diagnósticas previas al tratamiento del cáncer de próstata. Gammagrafía, tomografía, PSMA, antígeno de próstata, ¿cierto? Y con eso se realiza un tratamiento. La cirugía nos puede servir como efecto terapéutico, pero también nos da posibilidad diagnóstica, porque al yo sacarle toda la próstata, las vesículas seminales y los ganglios alrededor de la próstata, tengo la posibilidad de examinar todo eso al microscopio y me da una información adicional, que desgraciadamente cuando el paciente tiene progresión de la enfermedad después de radioterapia, me quedé sin esa información. Yo no sé si el cáncer que estoy tratando es el mismo que el paciente tenía cuando se hizo la radioterapia, ¿cierto? O si de pronto las herramientas diagnósticas no fueron tan precisas en ese momento y de pronto el cáncer es más grande, más relevante, más fuerte que el que realmente yo sospeché cuando le empecé el tratamiento. ¿Sí? Si yo comparo así la observación a un paciente versus una prostatectomía radical, es decir, para ese paciente que tiene esa expectativa de vida borderline y aproximadamente 15 años, ¿sí? Los desenlaces de supervivencia global son superiores mínimamente, pero superiores en los pacientes que tienen, que se les hace prostatectomía radical. ¿Eso qué nos dice? Que si un paciente tiene un muy buen estado funcional, así tenga una expectativa de vida que esté muy en el borde entre los 10 y los 15 años, yo le debería ofrecer un tratamiento con intención curativa y ese tratamiento con intención curativa debería ser la cirugía radical de próstata porque este es el estudio, es un estudio sueco que es el más importante y con mayor población que se ha hecho estudio. Si el paciente después del tratamiento con intención curativa tiene persistencia o recurrencia bioquímica, lo que les hablé ahora, un PET-PSMA intenta definir dónde está la enfermedad, dónde progresó, si se quedó donde estaba la próstata o si ya empezó a tener migración metastásica a otros puntos del cuerpo. Siempre en esos pacientes se debe considerar seguir intentando tratar con formas curativas la enfermedad. Si se le hizo radioterapia, considerar cirugía. Si se le hizo cirugía, considerar radioterapia, ¿cierto? Y definir la enfermedad sistémica, las metástasis, si son poquitas metástasis o muchas metástasis. Todavía no tenemos claro qué es enfermedad oligometastásica y cáncer de próstata. Lo definimos según el estudio diagnóstico. Pueden ser entre 3 y 5 metástasis, ¿sí? Y eso nos genera una oportunidad porque cuando es una enfermedad oligometastásica, o sea, menos de 5 metástasis para uno, menos de 3 para otros, se puede hacer un tratamiento localizado para esa enfermedad metastásica. Entonces es muy importante tener herramientas diagnósticas adicionales. Y aquí llegamos al peor problema del cáncer de próstata, el cáncer de próstata avanzado, ¿cierto? Cáncer de próstata avanzado tiene muchos escenarios. Yo puedo tener un paciente con aumento del antígeno de próstata sin tener una enfermedad metastásica definida a pesar de un tratamiento hormonal en primera instancia. O puedo tener un paciente con enfermedad metastásica al que apenas le voy a hacer un tratamiento hormonal, ya les voy a hablar muy someramente del tratamiento hormonal. O tengo un paciente que ya le di tratamiento hormonal y se vuelve resistente a esa castración que le hice de la testosterona, ¿cierto? Puedo tener un paciente de progresión después de una terapia de privación androgénica de primera línea, puedo tener 2 líneas de manejo, 3 líneas de manejo, o puedo tener paciente que tiene la posibilidad solamente de hacerle mejor cuidado de soporte. Aquí es donde el cáncer de próstata se nos vuelve demasiado enredado y se nos vuelve demasiado difícil porque desgraciadamente este es el paciente que se muere específicamente por cáncer de próstata. Someramente y por encima, en 1966, Huggins y su grupo desarrolló el estudio que le dio un Nobel por encontrar que la orquidectomía mejoraba la supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata y definió que el cáncer de próstata, ¿sí? Estaba relacionado con la testosterona. Desde entonces se han hecho
1000 estudios para la definición de la síntesis de esteroides, y eso nos ha generado un montón de moléculas y un montón de tratamientos que impactan en algún punto de la enfermedad del cáncer de próstata, pero es muy importante que tengamos en la cabeza que uno de los pilares del tratamiento del cáncer de próstata avanzado es la terapia de privación androgénica, es decir, la castración. Esa castración se puede hacer con medicamentos o se puede hacer con cirugía, o sea, retirar la parte de los testículos que contiene la producción de testosterona y con eso quitarle los niveles de testosterona a los pacientes que le puedan generar progresión de la enfermedad. ¿Dónde se va la enfermedad por cáncer de próstata? El cáncer de próstata metastásico, ¿a dónde se nos va? En el 90% de las veces se nos va a los huesos, en un 45% de las veces se nos va al pulmón. Nosotros deberíamos tener mayor diagnóstico de cáncer de próstata con metástasis pulmonares, deberíamos hacer más tomografías de tórax. 25% al hígado, 21% a pleura, 12% a las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Deberíamos definir esa enfermedad metastásica como alto volumen y bajo volumen, y deberíamos definir cuándo esa enfermedad es resistente a la castración. El alto volumen y el bajo volumen es algo que se define basado en unos criterios de un estudio muy importante, que es el estudio Charty, que salió en el 2014, que nos hablaba que los pacientes que tienen más de 4 metástasis óseas con una por fuera de la columna vertebral o de la pelvis, o que tengan una visceral con o sin metástasis óseas, es un paciente que tiene un alto volumen de la enfermedad. Y si no tiene esos factores definidos, sería una enfermedad de bajo volumen. Eso nos podría definir qué tipo de tratamiento puede emplear en esos pacientes. Esta gráfica es simplemente para mostrarles que el cáncer de próstata en los estadios avanzados de la enfermedad realmente es una enfermedad completamente sistémica, y por qué esos pacientes que tienen cáncer de próstata metastásico mueren de la enfermedad, mueren directamente del cáncer de próstata por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Y esta es más o menos la gráfica de la historia natural del cáncer de próstata, ¿sí? Todo lo que les hablé al principio está solamente en una minúscula parte a la izquierda de la gráfica del cáncer de próstata localizado. De ahí en adelante se nos viene un montón de cosas, la enfermedad que se vuelve metastásica, que se vuelve hormonosensible, hormonoresistente, que recibe 2, 3 terapias de líneas de tratamiento, y esos pacientes son irrecuperables y mueren por la enfermedad. Y eso es lo que tenemos que intentar impactar en salud pública, buscar los mecanismos para que estos pacientes no lleguen a esos estadios avanzados de la enfermedad. Si impactamos diagnosticando tempranamente a esos pacientes, podemos hacer mayor investigación sobre cuáles son los factores que realmente hacen que los pacientes con cáncer de próstata lleguen a esos estadios avanzados de la enfermedad, y podríamos disminuir la resistencia a la castración, que es lo que en este momento todavía no tenemos un tratamiento que cure esa enfermedad metastásica resistente a la castración, que es lo que finalmente mata al paciente. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Bueno, doctor David Ruiz Londoño, muchísimas gracias por haber participado en este espacio académico organizado por la Unidad de Urología del Instituto Nacional de Cancerología y por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a todos. No queda más sino agradecer a todas las personas que se conectaron. Gracias por estar aquí y los esperamos en otro espacio académico organizado por nuestro Instituto Nacional de Cancerología. Gracias.